Regresamos a este subprograma a la redonda con el tema Nacimiento del Sol Glorioso. Vamos a aprovechar para mandar saludos a nuestros amigos, seguidores, a Félix Reddington, Macush Esquivel, Mario Jaime Soriano y Luis Ramírez, quienes nos dan like o comparten nuestras publicaciones, y en general a todos nos radio escuchas. Entonces vamos a retomar el tema. Y ingeniero, ¿usted tiene idea de cómo fueron o son las festividades del nacimiento del Sol Glorioso? Sí, mira, es una parte interesante porque pues muchas veces tenemos un parámetro muy vago o casi desconocido de cómo era la sociedad azteca y cómo hacía sus celebraciones. Hablamos que estaban basados en un calendario lunar y un calendario solar. Para ello, pues está comprobado que nuestros antiguos mexicanos perfectamente sabían todos el movimiento aparente del Sol en la cúpula celeste y sabían las fechas precisas, ¿no?, lo que se conoce como los equinoccios, los solsticios, y que es la posición que nosotros vemos relativa del Sol en esa cúpula celeste. La celebración del nacimiento del señor Huitzilopochtli se establecía a través de su calendario conocido como el calendario de sus 18 meses de veintenas, o sea, 18 meses que cada uno eran de 20 días. Había 5 días excedentes y que pues, algunos estiman que pudo haber, como el año solar es de 365.25 días, entonces había pues ahí una fracción en la cual ajustaban con conocido año bisiesto, pero pues era cada 6 años, ¿no? Es más o menos las investigaciones. Entonces aquí sí, probablemente cada 4 años. Entonces, y ya ajustaban, ¿no?, ese punto 25 o un cuarto de día que se daba. Entonces, por la latitud de donde se encuentra lo que es el centro de México, que están en el trópico de Cáncer, en la parte arriba del Ecuador. Y nosotros nos encontramos en la latitud 19, lo que es México-Tenochtitlan. En particular vamos a hablar de la celebración que se llevaba a cabo en México-Tenochtitlan, pero no cabe duda que esta celebración pues era a nivel continental. Nuestros antiguos mexicanos pues, conocían perfectamente cómo era el movimiento del Sol, tomando como referencia el este o el oriente, ¿no?, donde nace el Sol, y cómo se iba moviendo en el transcurso hacia el oeste. Y nos dice que, pues, por ejemplo, que sabían que el 18 de mayo y 25 de julio corresponde a los días donde el Sol sale exactamente en el este y se opone en el oeste. Si somos observadores, por ejemplo, ahorita vemos que el Sol sale muy cargado hacia el sur. O sea, es un Sol que dicen es el Sol que no calienta, es un Sol que nada más quema, ¿no? Nos ponemos a la sombra y nos da mucho frío, nos ponemos al Sol y nada más sentimos que nos está quemando, pero no nos calienta, ¿no? Esa es por la distancia relativa que hay con respecto a la Tierra. Además, sabían perfectamente o calcularon que el astro alcanzaba su posición más septentrional alrededor del 21 de junio y que podía darse entre el 20 y 23 de junio. Sabemos que hay variaciones por el mismo movimiento de la Tierra, que en alguna ocasión hemos tocado el tema, y que es el día más largo del año y su posición más meridional alrededor del 21 de diciembre. ¿Qué quiere decir? Que es entre el 20 y 23, que es el día más corto de lo que es el año, ¿no? O sea, la noche es la más larga y el día el más corto. Y que esto, pues hablamos que ya son los extremos, ¿no?, entre días más largos y días más cortos, ¿no?, como hablábamos del tema de la dualidad, ¿no? Entonces, pues nuestros mexicanos sabedores de esto establecieron lo que es su calendario, y en particular cómo se le llamaba a esa celebración del Sol Glorioso o el nacimiento del señor Huitzilopochtli. Era lo que se conocía como el mes de Panquetzalistli, el nacimiento de Huitzilopochtli. Esa veintena empezaban las celebraciones del nacimiento del señor Huitzilopochtli, y tenía sus características muy particulares. Además, aquí me gustaría mencionar que había otras meses, ¿no?, en donde eran muy importantes en el transcurso de ese año solar. Por ejemplo, el Tlacaxipehualistli, que es el 23 de marzo, y en el cual se celebraba
la salida del sol en el este, ya lo habíamos visto. El Güey Tecuihuitl, que es el 21 de julio, que es el paso cenital en la región de la Cuenca de México. ¿Qué quiere decir el paso cenital? Es la parte donde no se produce ninguna sombra a mediodía. Entonces lo precisaban bien, y había una celebración, había un mes particular en esas 18 veintenas, perdón. El 11 de junio, que es en el cenit en el norte, o sea, en la parte del norte del hemisferio norte se da ese fenómeno, y es conocido como Etzalcoalistli. En el último, que es el Oxpanistli, que es el 19 de septiembre, que es la parte donde está la puesta en el vientre de la tierra en el oeste. Y en fin, que el último de estos es el Panquetzalistli, que mencionan que es a partir del 8 de diciembre, ¿no? Empieza la veintena el 8 de diciembre, y que se encontraba el sol en su parte más extrema de lo que es la cúpula celeste, que es hacia el sur. Entonces habían con mucha precisión todos estos aspectos de posición relativa del sol. Pero ahí ¿qué nos está diciendo? Que no es como lo mencionaba en la introducción que damos, que no es un aspecto meramente casualidad, sino causal, ¿no? En la cual había una correspondencia astronómica y eran los momentos más propicios. ¿Qué pasaba en ese momento de la celebración de Panquetzalistli, perdón por mi náhuatl? Se define una posición en la cual entra la época de sequía, y se daba una celebración que empezaba era la contraparte de la Etzalcoalistli, cuál es la celebración del señor Tlaloc, que más o menos a finales del mes de mayo es cuando empieza la temporada de lluvias. Eso lo seguimos viendo, ¿no? Y se hacía, pero la principal celebración que se daba en esta época, como actualmente lo vemos, o sea, nosotros podemos tener otras celebraciones en el año, sin embargo en esta época que estamos viviendo es la principal, ¿no? Y en aquel entonces era el nacimiento del señor Huitzilopochtli, que se representaba como el nacimiento del astro solar. Sí, de hecho, el nombre de Panquetzalistli, me acuerdo que se menciona un ritual específico, ¿no? Que tiene usted más o menos la idea de en qué consiste el ritual del Panquetzalistli. Recuerdo que se utiliza amaranto y todo, y incluso, por ejemplo, allí en Europa hay una festividad supuestamente al dios Pan, pero vemos cómo hay una relación entre por lo menos el vocablo y la idea de la festividad al dios Pan, porque era una celebración a la fertilidad, al nuevo año, a las cosechas. Incluso alguna vez comentábamos en el programa pasado que un relicto, una reminiscencia que pudiera darnos una idea de ese tipo de festividades es la obra que hace poco musicalizó un tal Karl Orff, y le llamó Carmina Burana, aunque ahí se menciona la luna y ciertos aspectos astronómicos, pero me refiero a la celebración que tiene que ver con la fertilidad y con las cosechas. Sí, en ese sentido había todo un ritual en torno a lo que es la celebración del nacimiento del señor Huitzilopochtli, y vamos a mencionar algunos, hacer remembranza de lo que habla, por ejemplo, Sagún en su historia general, como una referencia, ¿no? Que son las fuentes que tenemos a la mano. Y él menciona que se hacía una preparación de una pasta que se le conocía como tzoali, que era una harina de huautli o amaranto. Aquí quiero hacer hincapié que la palabra huautli, en su significado en náhuatl, significa eterno, y amaranthus, que les darán posteriormente ese nombre, viene del latín, y que significa planta que no se marchita, es una planta perenne. Y sí, tenemos la característica del amaranto o el huautli, es de que es una planta muy resistente, se da en muchos lugares, y no solamente aquí en nuestra latitud, sino en el sur, con sus nombres particulares de cada uno, y hay grandes investigaciones a ese respecto.
de que es muy, muy resistente y que crece en terrenos bastante difíciles para cultivos, y sin embargo la planta se da. Esta mezcla era maíz tostado, o sea, lo que conocemos como un pinole, y el huautli, con miel de maguey, y se elaboraba una figura con proporciones naturales de un ser humano que representaba al señor Huitzilopochtli. Esta figura se hacía con sumo cuidado, y eran quien se encargaba de hacer esa figura. Se le conocía como las hijas, como lo dice Sagún, como las hijas de Huitzilopochtli. Realmente eran mujeres jóvenes, en las cuales ellas se entregaban, por decirlo, a la deidad del señor Huitzilopochtli. Durante un tiempo eran como sacerdotisas, ¿no? Y que por su misma entrega al señor Huitzilopochtli, pues ellas eran elegidas, ¿no?, para la elaboración de esto. En muchas culturas se le conoce como alimentos consagrados, o alimentos ofrecidos, y no cualquiera podía tocarlos, ¿no? Aquí así mismo lo menciona Sagún. Estas mujeres llevaban eran adornadas, su atuendo era muy bello. Aquí lo menciona que llevaban guirnaldas con las cuales eran de maíz tostado, o sea, eran palomitas que las hacían explotar y pues que las ponían. Pero bueno, sabemos que en nuestro país se dan muchísimas flores. No cabe, yo haría una interpretación que pues eran adornos muy bonitos con flores y una mezcla de otros ornamentos como plumas, en las cuales pues manifestaban una opulencia, ¿no? Esta figura era subida a lo que se conoce como el Teocalli, o el templo mayor, en el cual con sumo cuidado lo iban llevando, además de preparar, lo menciona Sagún y también Durán, en la cual se prepara una especie en forma de huesos, es su interpretación que dan estos señores, de esta misma masa, y la ponían al pie de esa misma ofrenda. ¿Qué fin tenía el hacer esto? Que como era un alimento consagrado, o un alimento ofrecido, que es el teocualo, que en el cual después de la celebración, ahorita ahondaremos un poquito más o menos cómo era la mecánica de la celebración en México Tenochtitlan, estos jóvenes que eran mujeres y hombres consagrados al señor Huitzilopochtli, se les daba en premiación por decir haber participado en esa gran celebración. Y además una característica que también es que no eran jóvenes que no estaban casados. Posteriormente a esta celebración podían casarse, habían sido consagrados. Otro aspecto muy interesante que se daba en esta festividad era que estas personas y todo el pueblo hacían un ayuno, le llamaban un ayuno seco, en el cual solamente comían este alimento durante todo ese día, en la celebración principal, porque sabemos que era una veintena, y toda esa veintena se estaba llevando a cabo la celebración. Pero en particular ese día, de acuerdo a los datos de los cronistas, menciona que se hacía un ayuno, o sea, se guardaba, ¿no? Un poquito, voy a hacer un ejemplo ahí, ¿no? Un poquito que lo que pasa actualmente, ¿no? Actualmente, ¿qué hacemos? Pues vienen las grandes comilonas, ¿no? Hasta la gente dice, no, pues ahora hay que prepararse para subir de peso en esta temporada y luego ver cómo bajarlos al término de la misma, ¿no? Pero hablamos que es un aspecto de resguardo, ¿no? De consagrar algo importante en una fecha, y nos habla el concepto distinto, ¿no? Que, como lo mencionaba al principio, pues es un aspecto de una elevación espiritual del ser humano, ¿no? No es algo que es nada más una entidad que la celebramos como que ahí está una pintura, sino que es una comunión, es algo muy, 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 muy real y muy tangible en la vida diaria, no solamente de estas gentes que eran sacerdotisas o hombres y mujeres consagrados, sino de la población en general de México Tenochtitlan y de todas las poblaciones del Magno Imperio Azteca. Así, de hecho, estas sacerdotisas que tú comentas, de aquí podemos ver el carácter universal o mundial que tuvieron estas festividades, porque por ejemplo en Roma están las vestales, o estuvieron las vestales, que lamentablemente muchos investigadores las quieren hacer pasar como vírgenes, así como que estaban ahí recluidos y casi como que inmaculadamente estaban ahí
recluidas y hacían oraciones y se encargaban del hogar. Pero en realidad, como se ha mencionado en otros programas, la educación de aquella época, tanto para los romanos como para los aztecas, era una educación guerrera. Entonces las vestales, y también aquí en México, los jóvenes estaban perfectamente preparados para la guerra desde el punto de vista físico. Me refiero a que también, además de su preparación interior y todo, estaban instruidos, como menciona la alegoría, física, mental y espiritualmente. Las vestales también no eran unas mujeres nada más dedicadas al rezo, por llamarlo así, sino que eran auténticas mujeres guerreras. Y de esto, lamentablemente, la historia de ese mismo país, de Italia, no las ve o no las quiere ver de esa manera, como mujeres guerreras que se encargaban del culto al dios principal. Y bueno, el punto era que estas celebraciones, como estamos viendo, como estamos dando a conocer, fueron de carácter universal, que aquí en México estábamos hablando de lo que nosotros tenemos, pero que de alguna manera se ven reflejadas en otras partes del mundo. Pero bueno, entonces volvemos en un instante más, vamos a hacer una pequeña pausa musical y regresamos a su programa A la Redonda. Y estamos de regreso en su programa A la Redonda con el tema Nacimiento del Sol Glorioso. Nuevamente vamos a enviar otros saludos a otros de nuestros seguidores que nos hacen el favor de ponernos atención de vez en cuando: Elsa Kraus, Colibrí González, Olga Castañeda, Benito Juárez. Pues este es un tema muy interesante, porque además hemos estado viendo cómo no nada más es un aspecto mítico, o por llamarlo así, muy superficial, como si fuera una festividad civil nada más, o una festividad por ser una festividad religiosa, sino que estamos viendo que es un aspecto completo desde el punto de vista astronómico, desde el punto de vista, digamos, para las cosechas, desde el punto de vista civil, desde el punto de vista histórico, la necesidad de renovarse. Y hemos visto también, y te lo vamos a platicar, que todavía quedan visos o pequeñas celebraciones por alrededor del mundo que nos dan la idea de que esto fue precisamente un culto mundial. Hay muchos autores, Sagún y etcétera, que mencionan que lo que hizo el cristianismo, no estoy juzgando, solamente estoy hablando, para poder penetrar culturalmente, además del genocidio, es sustituir las deidades y las festividades. En lugar de oponerse al 25 de diciembre, pues acabó considerando que esta era la fecha de nacimiento de su deidad, ¿no?, del Cristo. Y así sabemos cómo la sociedad mundial pero no puede abandonar. La sociedad mundial se ha ido adaptando, pero en general no puede abandonar esos cultos tan arraigados. Por ejemplo, en Brasil, habíamos estado platicando alguna vez que se celebra una carrera anual a fin de año, que es la famosa carrera de San Silvestre, que pues, llegan corredores de todo el mundo y es muy 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 importante. Y esto me recuerda alguna información que usted trae, ingeniero. Sí, Francisco. Volviendo un poquito ahorita entramos en ese aspecto, parte de lo de que era cómo era la celebración. Hablábamos de que se hacía un ayuno, ¿no? Que se conocía con el pan o zoali, ¿no?, como ya mencionamos cómo se prepara, y que era sin beber agua. Toda la población lo llevaba a cabo. Ya si recuerdan, pues, hablábamos que subían a la representación del señor Huitzilopochtli con hecho de zoali, de esa pasta, y en la cual también hacían una más pequeña. ¿Por qué? Porque había un evento interesante que se realizaba, en la cual se le conocía como la imagen de Painal. Painal significa guerra veloz, es un término náhuatl, en la cual usaban esta figura del señor Huitzilopochtli, y volviendo a la alegoría que tú leíste al principio de la charla, en donde el señor Huitzilopochtli se manifiesta y destruye a su hermana Coyolxauhqui, porque quería degradar a la sociedad en esa historia mítica, por decirlo así, pero realmente fue un hecho histórico, en la cual aquí
se hacía una representación, yo así lo interpreto, una representación teatral a nivel de la Ciudad de México, Tenochtitlan. Algunos, voy a dar un dato ahí para más o menos ver el tamaño de esa festividad. Sabemos que en la cuenca del Valle de México, algunos investigadores norteamericanos han llegado a la cuenta que pudo haber sido más o menos una población de 25 millones. En lo que conocemos como las poblaciones alrededor de la cuenca, que era Tlatelolco, Tlacopan, Tacubaya, Coyoacán, Chalco, Xochimilco, Texcoco, etcétera, más o menos se estimaban 3 millones. Y México Tenochtitlan hacía una estimación entre 300,000 personas, nada más en lo que es el islote conocido de México Tenochtitlan, más todas las ciudades satélites que había alrededor. Esto lo pongo en contexto para que nos demos cuenta de qué tamaño era una celebración, ¿no? Es como actualmente el DF, que todos simultáneamente estuviéramos haciendo la celebración de Navidad, ¿no? Que se hace, ¿no? Pero todos armonizados. Y volviendo a lo que es como tú decías, la carrera de San Silvestre en Brasil, aquí se conocía, por decirlo así, con el painal, y tomaban esta figura y empezaban a hacer un recorrido muy rápido en las últimas 4 o 5 horas de lo que era el término de la celebración. Y aquí lo mencionan que llevaba un estandarte en una forma de una serpiente, y que la muchedumbre con personas que iban principales y la gente del pueblo, y iban primero al juego de pelota sagrado, que se conocía como el Teotlachco. Después se movían e iban a Tlatelolco, a Nonoalco, y ya sabemos, se fueron hacia la parte norte. Si nosotros nos posicionamos el templo estaba aquí en el Zócalo, se movían hacia la parte norte. Después de ahí se iban a Tlaxotlán, a Popotlán, que es la parte de Tacuba, toda esa parte, y se iban hacia Coyoacán, o en su nombre Coyohuacán, como así lo mencionan, y después regresaban a Tenochtitlan, así muy rápido. En todo esto decían que había escaramuzas, ¿no? O sea, había ciertas peleas, ¿no? Realmente, en nuestra interpretación, o yo le doy esta interpretación, era una representación teatral de ese gran evento histórico que mencionamos, que se dio hace más de 10,000 años, en lo cual pues el señor Huitzilopochtli pues representaba la destrucción, ¿no? de su hermana Coyolxauhqui, que sabemos que es del templo de Cuautepec, es tirada y descuartizada, y por eso tenemos ahí las representaciones, lo podemos ver en el Museo del Templo Mayor, ¿no? Que además es una bella obra. Entonces, como yo quiero invitarlos a que se imaginen de qué tamaño era esa celebración, ¿no? Donde todo el pueblo participaba, ¿no? Esa algarabía, y lo seguimos viendo, ¿no? Hay muchas reminiscencias o recuerdos de eso, ¿no? Los llamados celebraciones que se dan en primavera, en los carnavales, ¿no? Llamamos carnavales, y vemos en muchas poblaciones, en Tláhuac, en Xochimilco, que todavía se siguen dando esas celebraciones, ¿no? Son esos recuerdos, un poco así como desarticulados, ¿no? Tal vez si ahondáramos más en las fechas en particular que se dan, pues yo creo que corresponden, pero no están tan inmersos en esa cosmogonía de nuestros antiguos mexicanos, y que pues yo creo que es un deber de parte de nosotros pues, rescatarlo, ¿no? Y darle ese aspecto vivo, y no meramente pues es una tradición de ese pueblito, no, sino que fue, como lo mencionabas, es un aspecto mundial, y que yo como conclusión pues es que armonizaba a la humanidad en ese proceso de avance evolutivo del ser humano en su paso por la Tierra. Así es. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos está acabando, nada más quedan tiempecillo para conclusiones. En lo personal me quedo con el hecho de que pues sí, es importante, como lo comentabas, ingeniero, es necesario rescatar estas festividades, porque lamentablemente nos estamos volviendo muy superficiales o demasiado tecnologizados, no tecnificados, sino que las tecnologías contemporáneas nos están separando de nuestra realidad, de nuestro contexto, y este tipo de celebraciones que deberíamos de rescatar, volverlas a impulsar de alguna manera, acercan a la gente. Lamentablemente esa división entre nosotros como familia, como comunidad, colonia, sociedad, no nos trae resultados pues positivos, ¿no? Siempre nos trae muchos problemas la división
la división de la sociedad. Y entonces yo me quedo con esa idea de que esto servía para unificar, para hacer unión en la gente, para que participaran de una celebración que a lo mejor muchos no pudiéramos entender su significado más profundo, pero por lo menos a nivel de participar comunitariamente es positivo. A la gente en general, al pueblo en general, nos atraen mucho las celebraciones, porque es como que es parte de nuestro espíritu como pueblo, hacer celebraciones, participar en algo que nos llene de alegría y de alguna manera nos permita ver un futuro no tan negro en estos tiempos. ¿Alguna conclusión, ingeniero? Pues básicamente es, como lo mencionas, pues rescatar nuestro pasado histórico, y como lo hemos dicho a lo largo de todas estas charlas, que nos dan la oportunidad de escucharnos toda la gente que así nos sintoniza o que nos puede seguir en las redes sociales, es de que tenemos una cultura viva. Eso es lo más importante. No son cosas del pasado como nos hacen ver muchas veces en los libros, ¿no?, de texto, de que algo pasó, un dato ahí de una fecha y que nos obligan a aprenderlo. La característica de nuestro pueblo ha sido que siempre es una historia viva, ¿no?, y que nosotros estamos cometiendo el error de no investigar en ese pasado para no cometer los errores que en su momento se pudieron haber dado, o también para tomar esos aciertos que tenían nuestros antiguos mexicanos y poderlos usar en la actualidad para un mejor estar. Así es. Pues esto ha sido todo por el día de hoy, por el año. El año que viene vamos a hacer algunas modificaciones en cuanto a los horarios de nuestra emisión mensual. Quizás haya más emisiones, no lo sabemos, pero esperemos que esta haya sido una información interesante, que les haya servido de algo, y nos estamos escuchando el año que viene, quizás con nuevos proyectos, no lo sabemos, de este su programa A la Redonda. Por su atención, muchas gracias y que tengan un excelente año nuevo. Hasta la próxima. Cefao Radio presenta A la Redonda, temas desde todos los ángulos. A la Redonda, con el equipo de la revista Cefao.